Bienvenidos al encuentro de la literatura de los niños y las niñas de las escuelas en un tema que hemos denominado Cuadernos de los Fantasmas. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Venezuela del 2020, Caracas, noviembre. Yo soy Hugo Colmenares, periodista y escritor de literatura infantil. Nuestro encuentro con los cuadernos y los fantasmas ha convocado a niñas, niños, maestras, familias, comunidades y gente apasionada de la escritura y la lectura de todas las edades. En esta oportunidad vamos a tener 7 puntos para entrar al cosmos de las palabras. El primer punto es: el cuaderno es la residencia de los fantasmas. Segundo punto, la lectura es un encuentro con la imaginación. Tercero, cómo escribir un cuento, un poema, una historia. Cuarto, los objetos mágicos están a nuestro alcance. Quinto, un lugar para estar con un cuaderno y un lápiz. 6, libros para descubrir talentos de escritoras y escritores. 7, el oficio de escribir, crear y reescribir. Comenzamos con el primer punto. El cuaderno es la residencia de los fantasmas. Aquí está un cuaderno con anotaciones, con cuentos. Vamos a ver si lo podemos definir mejor. Todas las palabras, toda la imaginación, toda la fantasía, la investigación, los comentarios, los apuntes, nuestros diarios, nuestros planes de vuelo del día por día deben de venir a una libreta, a un cuaderno. Hay gente que se queja porque no tiene los instrumentos apropiados para escribir. Y la verdad que una página en blanco nos está planteando un reto, nos está invitando a encontrarnos con las palabras. Esa página en blanco la doblamos y la convertimos en cuaderno. Aquí vamos a escribir. Aquí puede estar el título, el cuento, el poema, la crónica, la reseña, la entrevista, la canción, la memoria de la familia, todo puede estar aquí. Y si doblamos a este cuaderno, esta página, la podemos hacer así. Y también podemos hacer un cuadernillo pequeño, un cuadernito, y cada página nos servirá para hacer una historia, un cuento. Las hojas de los cuadernos son como las hojas de los árboles. Las hojas de los árboles, pues, adornan, cumplen una función. Y las hojas de los cuadernos son también un mundo que nos invita a encontrarnos para escribir. En las escuelas tenemos cuadernos, en las familias tenemos cuadernos, en la casa, en la mesa, en cualquier lugar encontramos un cuaderno, un lápiz. Y el lápiz tiene la facultad de ser el mago, el que conoce todos los idiomas, que puede escribir en todos los idiomas. El lápiz es amigo de los matemáticos, de los astronautas, de todo el mundo. Y los lápices tienen la facultad de resolver todos los problemas de matemáticas, todos los planteamientos, los retos de los números, los puede resolver un lápiz. Dijimos que los cuadernos son la residencia de los fantasmas. Y en los cuadernos, allí va a estar nuestra memoria como niña o niño escritor, como abuelo, como abuela escritora, como maestro, como maestra, profesores, todas las edades. Para la literatura no hay edad. Y si los cuadernos nos permiten que se conviertan en barcos, en naves para viajar, en lugares, es decir, un cuaderno puede guardarse en un baúl. Un cuaderno puede ser también para hacer un diario. Toda nuestra memoria literaria entra en un cuaderno y después ese cuaderno se va a convertir en un libro. Estamos convocando a las niñas y a los niños
para que se conviertan en escritores, en escritoras y pronto puedan ver sus obras publicadas. Las hojas en blanco para un escritor o la pantalla de un televisor en blanco es un reto. Nunca se sabe qué se va a escribir. Se abre la página en blanco, pero nunca sabemos con qué mundo, con qué palabras, con cuáles verbos, con cuáles metáforas, con qué signos de interrogación nos vamos a encontrar. Por tanto, es importante tener siempre algún apunte o alguna idea esencial de dónde vamos a partir a escribir. En un cuaderno es donde vienen a vivir las palabras. Las palabras están en la memoria, las palabras están en el paisaje, las palabras están en la lluvia, las palabras están en los árboles, las palabras están en las escuelas, están en los talleres, en las zapaterías, en las panaderías, donde hacen las empanadas. En todos los lugares están las palabras. Y recuerde que Dios hizo al mundo a través del verbo, de la palabra. ¿Sí? Eso es muy importante. Y por eso a los escritores y a las escritoras les dicen creadores. Y si aquí viven las palabras, también viven los personajes fantásticos y personajes de la realidad. Podemos crear mundos fantásticos, mundos que viven y están dentro de los árboles, mundos que están detrás de las nubes, detrás de las montañas, pero también están las memorias de nuestras familias, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados y del presente. Aquí está todo, todo está aquí y por lo tanto es fácil convertirse en un escritor. ¿Y qué hace falta para emprender? Pues debemos afinar nuestras miradas y esas miradas deben de tener como un punto muy relevante los libros, encontrarse con los libros. Una niña y un niño tienen que ser lectores. Una maestra debe ser lectora. Las escuelas tienen que ser lectoras. Y un país tiene que ser un país lector. Podemos repetir la frase. Un país debe ser un país lector. ¿Cuántos libros leemos en Venezuela? ¿Quién está interesado en encontrarse con los libros? ¿Quiénes van a las librerías? Hoy el mundo también está en las redes y podemos buscar libros, encontrarnos con la literatura para oír y para ver. Debemos encontrarnos en las miradas de los libros, de los paisajes. Los paisajes son muy ricos en palabras, en imágenes, en sonidos. Y a veces el mundo lo vemos a través del oído, porque el sonido nos da una imagen. El mundo está en las casas, el mundo está en las escuelas, en los caminos y plazas. Cuando vamos en una camioneta, en un autobús, cuando vamos a pie de regreso de la escuela a la casa, ahí hay un mundo, ahí están las miradas. Y a una niña, un niño que tenga esa habilidad, esa destreza para imaginar, para recoger la realidad inmediata, esa es una posibilidad para que los fantasmas vengan a vivir a los cuadernos. Toda palabra creadora tendrá un lugar para vivir, que es en nuestros cuadernos de escribir y dibujar. Insisto muchísimo en el cuaderno, insisto muchísimo en el dibujo, en el lápiz. Y no basta con escribir, también hay que dibujar. Debemos aprender a dibujar, a ilustrar nuestras historias. Tenemos cuadernos y el poder de convocar a las imágenes, a las voces y los pasos de esos seres que nacen de los cuentos. Es decir, que todo el universo, toda la historia, la Biblia se escribió. Los cuentos de las 1001 noches se escribieron con estas manos, con estas tintas, con estos lapiceros, con estas plumas. Y hoy en día, pues con los teclados de las máquinas de escribir, de las computadoras. El segundo punto de nuestro trabajo de hoy, de este encuentro, y gracias por estar con nosotros, es la lectura es un encuentro con la imaginación. En el punto anterior dijimos que es la mirada la que nos está
dando la oportunidad de conocer el mundo. Pero no basta con verlo, hay que crearle el poder de la imaginación. El lápiz y el cuaderno tienen una amistad extraordinaria con el libro. Los tres son como los Reyes Magos, nos anuncian nuevos mundos. Y no basta el libro ni el cuaderno, sino que el libro debe estar sobre la mesa, debe estar en nuestras manos. Un niño lector, una niña lectora, tiene las posibilidades de conocer los mundos de la imaginación, y quien domine ese mundo de la imaginación pronto va a dominar la realidad con destreza. El libro es un barco cargado de conocimientos e imaginación. Repetimos la frase. El libro es un barco cargado de conocimientos e imaginación. Es un carruaje. Es un pájaro que vuela. Es una semilla que brota, es un árbol que nace. Un libro es determinante para la historia de los pueblos. Y nosotros vamos a escribir nuestros propios libros. No se queden mirando a los libros. Agárrenlos, ábranlos para que los libros tengan vida propia. Y después pasamos a las lecturas, que son como un vuelo hacia mundos reales o fantásticos. Repito, las lecturas son como un vuelo hacia mundos reales o fantásticos. ¿Qué pasa si escribimos nuestras experiencias en el conuco escolar? ¿Qué pasa si nosotros hacemos radio escolar y escribimos esas experiencias? Y si escribimos nuestros guiones radiofónicos, inventamos personajes, le damos voz a los pájaros, a los árboles, a los ríos, donde los ríos puedan hablar, donde la vaca pueda hablar, pueda contar sus propias historias. Y no olvidemos que la revista Tricolor del Ministerio de Educación tiene a dos grandes personajes, que son Tío Tigre y Tío Conejo. Y ellos conversan, tienen sus juegos, tienen sus situaciones un poco a veces de locura, de tremenduras, pero al final de cuentas terminan siendo grandes amigos o distanciados por alguna picardía. Un libro nos lleva de la mano a la historia, a la poesía, al cuento, a la agricultura, al deporte, la ciencia, a viajes por los planetas, al secreto de las palabras. Lo repetimos. Un libro nos lleva de la mano a la historia. Tenemos que conocer la infancia de nuestros padres de la patria, a grandes hombres universales, mujeres de la historia. Y el libro nos va a llevar a ese conocimiento, a esas mujeres, a esos hombres. Y en la historia también hay niños como Mozart, que desde muy pequeños ya escribían música, ya componían. Entonces el libro nos lleva a la historia. Y un libro nos lleva a la poesía de Andrés Bello, de Manuel Felipe Rugeles, de los poetas de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los idiomas. Y nos lleva al cuento. Y como dije, a la agricultura, al deporte, a la ciencia y a viajes por los planetas, al secreto de las palabras. Muchas veces escribimos un cuento, escribimos un poema, y el poeta, el creador o la persona que ha narrado alguna historia en una página tiene sus propios secretos. Porque a lo mejor quiere poner a decir a un personaje algo que él no se ha atrevido a decir. Por tanto, la poesía, el cuento y toda la historia tienen sus propios secretos. El libro, el lápiz y el cuaderno tienen el poder de la memoria. Una memoria personal, familiar y de todo un país. En la literatura, como en Doña Bárbara, en 100 años de soledad, en los grandes libros, El llano en llamas, Pedro Páramo, en los libros, Martín Fierro, en todos los libros está la memoria personal del escritor, de una familia y de todo un país. Y debemos recoger esa memoria del país. ¿Qué pasa
¿Qué pasó en el siglo XVIII? ¿Qué pasó en el siglo XIX? Si vamos a las bibliotecas a investigar, nos vamos a encontrar con grandes documentos. Todas las lecturas despiertan la curiosidad hacia el conocimiento. Un niño que es lector, una niña que es lectora, un maestro, una maestra, un papá lector, una mamá lectora, despierta a la curiosidad del conocimiento. Y nosotros no nos podemos negar a ir al conocimiento de los minerales, ir al conocimiento de los números, descubrir, ir a la curiosidad de las comidas, a la historia de las comidas, porque esa es parte de la identidad de nuestros pueblos. Un libro de música, un libro de la historia de los grandes compositores de Venezuela, de América. Entonces, un libro es extraordinario, un barco. Una niña o un niño que lee es una familia y una escuela lectora. ¿Qué pasaría si en un tiempo corto, ojalá y sea dentro de una semana, 2 días, podamos declarar a un país de una familia lectora y una escuela lectora? Estamos ganando, estamos dominando el conocimiento, la ciencia. Ahora en la temporada del COVID-19, ¿cuántos escritores, cuántas escritoras han hecho libros para los niños? Y nosotros deberíamos contar nuestras propias experiencias. ¿Cómo han sido los días de cuarentena? ¿Qué ha pasado? ¿Qué miramos desde las ventanas, desde nuestras casas? ¿Qué historias nos llegan? ¿Qué mensajes, qué videos vemos a través de las redes? Y todo ese cúmulo de conocimiento lo debemos de poner y podemos hacerlo al servicio de la literatura, de la historia, en fin. El tercer punto es cómo escribir un cuento, un poema, una historia. Tercer punto, cómo escribir un cuento, un poema, una historia. Vamos a escribir la historia que hemos imaginado. ¿Qué estamos imaginando? ¿A quién estamos convocando? ¿A los árboles? ¿A los niños? ¿A las niñas? ¿A los maestros? ¿A las maestras? ¿A quién? ¿Qué personajes hay en nuestra calle? El señor que hace los dulces, la señora que atiende y que vende el pescado, el señor que pasa por la calle barriendo, la persona que anda extraviada en la ciudad y nos pregunta una dirección. Todas esas personas pueden ser convocadas para formar parte de nuestra escritura. ¿De dónde surgen los personajes de un cuento, de una novela o las imágenes en un poema? Vienen de la realidad o de lo fantástico o de aquello que imaginamos. No nos preocupemos nunca dónde están los personajes para ir a buscarlos. Ya con nuestra memoria, con nuestro registro, ellos van a estar y pronto van a tener vida propia en el papel. En el cuento existen cosas maravillosas, por lo menos los pájaros, los perros, los gatos, las dantas, los tigres, los conejos, los chigüires, las lagartijas, las arañas y garzas también conversan y tienen sus problemas. En los libros, en los cuentos de las 1001 noches, el burro habla con el Señor, los perros hablan. Y en nuestros cuentos también. Dicen que los animales no hablan, pero en nuestros cuentos sí hablan. ¿Y cuál es el problema? Vamos a darle voz a todos los elementos de la naturaleza. El cuento tiene un conflicto, debe tener un conflicto literario, un nudo dramático, una alta situación de contradicciones, y serán los personajes quienes van a luchar y dar soluciones inesperadas. Entonces, para que no basta con hacer un relato, relatar y relatar situaciones, si no entramos en enumerar eventos, episodios donde exista un conflicto literario y a su vez nos dé la curiosidad de seguir leyendo. El cuarto punto son los objetos mágicos están a nuestro alcance. ¿Y cuáles son los objetos mágicos? La plancha de la casa, el budare, las sillas, las mesas,
el sofá, las ventanas, las puertas. Imagínense ustedes una toalla colgando en la puerta de un baño ¿sí? Y de pronto se va la luz y hay un claro de luna y creemos que allí hay un fantasma, que hay un aparecido, que hay algo extraño, que llegó un monstruo. Pues todos esos elementos conforman ese repertorio de los objetos mágicos. Los navegantes en la antigüedad veían las estrellas para guiarse en los viajes. Y por lo tanto nosotros podemos hablar de esos viajeros, de esas observaciones al cielo y escribir una literatura que pueda asomarse al sentido antiguo. Los mapas, las brújulas sirvieron para orientar a los navegantes sobre la posición del sol y la luna. Y ellos viajaban de noche. Entonces, hoy, ¿cómo hacemos nosotros para viajar? ¿Cómo hacemos nosotros para ir de una ciudad a otra o ir por las avenidas? Vamos con unos sentidos de orientación. Y todos los elementos de ese viaje pueden ser objetos mágicos para nuestra escritura. Los magos utilizan una varita mágica para convocar a la ilusión. Ahí hay un objeto. Los caminantes llevan un sombrero, un catalejo y un libro. En nuestras casas, una plancha, un plato roto, unos zapatos vencidos por las caminatas de nuestro abuelo, una escoba, un pañuelo, una almohada, una silla y cualquier otro objeto nos sirve para crear historias fantásticas. Volvemos otra vez al tema. Un lápiz, un libro, un cuaderno de los secretos de los mares y las estrellas nos ayudan a escribir páginas para nunca olvidar. Y son los objetos. Bueno, hay estados de animación que también nos animan. La voz de la maestra en la clase de matemáticas. Esa voz nos puede inspirar. La voz de un cantante. El cuentacuentos en la plaza. El niño amigo que nos va conversando cuando vamos de regreso a la casa. La niña cuando viene a la escuela y le va contando a su amiguita el nuevo vestido que tiene, el nuevo libro, en fin, tantos temas se convierten en elementos importantes para la escritura. Una camisa convertida en bandera cuando corremos por la playa. Ahí tenemos otro elemento que nosotros por lo general no lo tomamos en cuenta. Son todos los objetos visibles, todo aquello que se pueda tocar, se puede convertir en, puede nutrir nuestras historias. Los lazos, los peines, los adornos y espejos de las niñas, la afeitadora de papá, las fotografías de mamá. Estamos ante miles y miles de objetos mágicos que nos invitan a darles vida para la literatura infantil. Nuestro quinto punto es un lugar para estar con un cuaderno y un lápiz. ¿En qué lugar vamos a estar? Pues cualquier lugar es bueno para convocarnos, para convocar a los fantasmas a vivir en nuestros cuadernos y en compañía de un lápiz. En la biblioteca de la escuela o la casa. En nuestra habitación junto a nuestra mascota. Un día nos levantamos temprano y ocupamos la mesa del comedor. En la plaza podemos estar con un cuaderno y un lápiz. En la casa de los abuelos, de los tíos, de los amigos, de un vecino o cuando viajamos hacia algún lugar del país. Allí vamos a terminar nuestras investigaciones escolares, pero también una vez que terminamos todas nuestras investigaciones escolares, comienza la tarea de crear. Pero si quieren algo más, podemos hacer el arte de magia, de hacer unas burbujas de jabón y nos metemos rápidamente dentro de esas burbujas, como lo plantea el escritor italiano Gianni Rodari. Podemos viajar, ser pasajeros o tripulantes de una burbuja de jabón y contemplamos desde lo alto a toda la gente que nos aplaude desde la plaza. En un viaje con los pájaros, las hormigas, las ardillas y las garzas, podemos ver otros mundos que también se convierten en elementos para nuestra escritura.
El punto 6 es libros para descubrir talentos de escritoras y escritores. Toda niña y todo niño, todo papá, toda mamá, todo familiar, todas las personas de las comunidades, las maestras, los maestros, que quieran escribir, que quieran desarrollar el talento literario, deben necesariamente que leer. El cocinero va al mercado a comprar las hortalizas. El sastre va a un almacén a comprar las telas. El mecánico irá a una tienda a comprar los repuestos. Pero nosotros tenemos que ir a los libros, tenemos que ir a las librerías, tenemos que ir a las bibliotecas, conocer la biblioteca de nuestras amistades, de nuestros profesores y encontrarnos siempre con el libro. Todos los libros tienen algo y mucho por regalarnos. En un libro encontramos la historia universal, la historia del arte, la historia de la música. Encontramos todos los cuentos que han sido traducidos, todo el conocimiento. Para ser escritor hay que ser un buen lector, una buena lectora. Todos los libros tienen algo y mucho por regalarnos. Es más, no compramos ese conocimiento. El autor, las palabras, las imágenes, los verbos, los adjetivos, los sustantivos, nos regalan mundos y está en nosotros saberlo aprovechar. Así como la lluvia trae posibilidades para el jardín, para la agricultura, para limpiar la ciudad, para darnos un paisaje, para darnos la posibilidad de un poema. Así son los libros, como la lluvia. Nunca dejemos de visitar las bibliotecas. Tenemos que hacernos amigos de los bibliotecarios, de las bibliotecarias, de los libreros, de las libreras, porque ellos tienen conocimiento y nos van a recomendar algunas obras. Algunas personas me han pedido que les oriente, que les diga qué libro, qué autor deben ellos leer para enseñar o motivar a sus hijos o a sus hijas. Y yo les digo que más que recomendar a un autor, se trata de crear un amor por la lectura. Ir a conocer las librerías y revisar páginas, preguntar de todo. A un librero, una librera, le va a encantar encontrarse con ustedes y que ustedes les hagan muchas preguntas. Y lo que él no sabe, lo va a investigar, lo va a motivar a él investigar. Y él se va a sentir, o ella se va a sentir muy, pero muy agradado. Las grandes ciudades tienen catedrales, tienen museos, pero tienen grandes librerías, tienen parques. Y en nuestras casas, ¿cuántos libros tenemos para leer? No para dejarlos escondidos ahí, ni meterlos en una caja, sino para la lectura. Conocer a las maestras y maestros que leen y nos animan a descubrir nuestras palabras en el cuento, la poesía, la oralidad y pensamiento. Debemos de conocer, repito, a las maestras y maestros que leen y nos animan a descubrir nuestras palabras en el cuento, que nos ayudan a encontrar la poesía, la oralidad, la riqueza de la oralidad, la riqueza de los cuentacuentos, la riqueza de los cuentos, de las mitologías, de aquellas historias de las zonas rurales, del llano, de la zona andina, de la zona central, de los mares, de los pescadores, de los mineros, de las zonas indígenas. Es importantísimo ir a descubrir en los libros el mundo de nuestros pueblos originarios. Tenemos más de 30 naciones de pueblos, de lenguas, de culturas en nuestro territorio. Y todas esas culturas están en nuestros libros. Debemos de conocer, estamos empeñados en conocer y admirar a quienes en nuestros salones de clase tienen libros y nos comentan sobre esas historias. Ahí, al lado tuyo, debe haber una niña lectora o un niño lector. Esos tenemos que descubrirlo y darle la gran oportunidad de que ellos nos ilustren, de que ellos nos enseñen, de que ellos nos motiven a descubrir otras vidas, otros universos, otras imágenes.
Debemos descubrir los libros de ciencia, de matemáticas, de ingeniería, de teatro, pintura, los libros de los exploradores, navegantes, viajeros, los documentos de nuestra historia de independencia. Qué importante sería que las escuelas conocieran a través de la mirada de la infancia la historia de nuestra independencia. Que nuestra historia sea amena, agradable, que en nuestros libros se puedan escuchar los tambores, las músicas, el viento que le da vida a las banderas. Allí hay heridos, allí hay personas que han dado su vida ofrendándoselo por la libertad de Venezuela. Todo eso debemos de conocerlo. Debemos preguntar en las librerías y bibliotecas por nuestros cuentistas, poetas, fabuladores, escritores clásicos, venezolanos y universales, como escritores de nuestro tiempo. Cuando vayan a las librerías, pregunten por los autores venezolanos, por las autoras venezolanas. ¿Qué libros tienen? Y cuando los niños tengan la lectura del talento de la escritura venezolana, de inmediato deben de buscar libros de los autores de la literatura, de la historia, del conocimiento universales de otros pueblos. Estamos convocados a conocer la historia fantástica, maravillosa de toda América, del Caribe, de Europa, de Asia, de África, porque la cultura es un proceso universal. Nosotros defendemos nuestra identidad, nuestra bandera, nuestra manera de ser. Pero lo que nosotros defendemos, debemos también conocer a otras culturas y crear lazos de encuentro en esas literaturas. Descubrir en nuestra comunidad a quienes tienen libros en sus bibliotecas personales. De seguro que cerca de nosotros hay un profesor que tiene libros, que tiene mapas, que tiene objetos de sus viajes. Pues a esas personas deberíamos ir a visitarlas con el mayor cariño, con la mayor alegría, con el mayor respeto. El punto 7 es el oficio de escribir, crear y reescribir. Horacio Quiroga recomienda tener un plan, saber con precisión qué se quiere escribir. Quiroga, que está considerado como uno de los mejores cuentistas del mundo de todos los tiempos, tiene un decálogo que se llama Decálogo del Perfecto Cuentista y dice: no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un encuentro bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. Vamos a repetir esto de Horacio Quiroga. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas líneas. Se recomienda escribir frases cortas porque una frase larga es de nunca terminar. Lo más seguro es que nos va a llevar al enredo. Es preferible un cuento de 1 página a una historia de 100 páginas donde al final no se dice nada de interés. Escribir es una disciplina, es un compromiso. Claro, es una disciplina y un compromiso que se hace de manera voluntaria, y todas las disciplinas del conocimiento, el que es cocinero, el que es pintor, el que es músico, pues todos tienen una disciplina. Escribir es un trabajo que requiere entusiasmo, claridad y una constante búsqueda de historias fantásticas, creíbles o tomadas de la realidad. Cuando se escribe menos, se da más. Cuando se escribe menos, se da más. Crear es investigar, es leer, es dar oportunidad a la curiosidad, a relecturas, anotaciones, investigaciones. Cada escritura, todo aquello que se escribe se debe corregir, reescribir, volver a reescribir, ir puliendo. Así como el carpintero corta la tabla
y va cepillando, va lijando, va ordenando y va trabajando una vez más hasta que coloca el barniz. Toda escritura es una reescritura donde se debe corregir, rehacer párrafos y aprender a aceptar las críticas. No esperemos elogios, ni premios, ni halagos. Preparémonos siempre para escribir y la obra aparecerá. Gracias por haber compartido este tiempo. Mi nombre es Hugo Colmenares, yo soy periodista, escritor de literatura infantil y como ustedes, un lector. Nuestro trabajo de hoy ha sido el cuaderno de los fantasmas. Bienvenidos al universo, al cosmos de la imaginación. Gracias. Esto ha sido una participación de la Dirección General de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Feria Internacional del Libro de Venezuela 2020. Caracas, noviembre.